Muy buenos días para todos ustedes. Nos complace darles la más cordial bienvenida al acto de apertura de la Semana de Conexión Empresarial Industrias Creativas. Solicitamos a los presentes mantener los micrófonos silenciados y si la conexión a Internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. A continuación, palabras de bienvenida del presidente del Comité de Representantes de la ALADI, embajador Elmer Catarina Mamani. Muchas gracias. Buenos días, estimado secretario general de la LADI, Sergio Abreu, subsecretaria Mónica Martínez, hermana del Ecuador, estimado embajador, representante permanente ante la LADI de México, estimados representantes de los demás hermanos países acá presentes en el auditorium, señora María Henderson, jefa de la sección de Comercio Exterior y Economía Creativa de la UNCTAD, muy buenos días. Asimismo, a Beatriz González, CEO de la fundadora PIC, plataforma B2B de la industria creativa colombiana, Emerson de Moraes, profesor de la Escuela Británica de Artes Creativas, consultor de Sebrae Brasil, Itziar Gómez, CEO empresa Plasmar de México, Esteban Santamaría, director de la CAIN, consultor externo en propiedad intelectual, innovación y economía creativa del BID y la CAF, de México, Sofía Palamarchuk, directora de Abstracta y cofundadora y directora ejecutiva de APPTIM Uruguay, Jorge Llosa, jefe de Departamento de Promoción de Comercio y Desarrollo de la Competitividad de la LADI, representantes permanentes que nos acompañan y todas las participantes de la semana, en la Semana de Conexión Empresarial de Industrias Creativas. Como presidente del Comité de Representantes Permanentes de la LADI, es un honor para mí darles la bienvenida en este evento tan importante organizado por la LADI con la colaboración de la UNCTAD. La Asociación Latinoamericana de Integración a LADI continúa trabajando en actividades y herramientas de servicios relacionados con las tecnologías de información, comunicación y software, así como servicios creativos. De alguna manera, ese es un resultado que luego de la crisis por la pandemia, volvimos a descubrir cuáles son nuestras debilidades, vimos realmente la situación por la que pasamos y había que ver este problema como una oportunidad. Y en ese sentido, de manera tan ágil, todo el sector empresarial, entidades públicas, a nivel educativo, académico, de alguna manera avanzamos, yo pienso, de pasos muy agigantados en la tecnología de la información y esto evidentemente, esta transformación digital contribuye de manera directa en la recuperación, en la reconstrucción de nuestra economía. En ese sentido, queremos dar una vez más la bienvenida a cada uno de los miembros representantes de las instituciones, de empresas, para que podamos contribuir de alguna manera con un granito de arena desde la LADI también, y en ese sentido debo felicitar también a la Secretaría, en este caso al Secretario General Sergio Abreu, porque seguimos avanzando en varias aplicaciones y como muy bien en un momento lo van a explicar evidentemente cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Ofrecemos la palabra al secretario general de la ALADI, doctor Sergio Abreu. Muchas gracias, señor presidente del Comité de Representantes de la Asociación, embajador Elmer Catarina, señora subsecretaria de Cooperación, Mónica Martínez, señores embajadores alternos, señora Marisa Henderson, jefa de la sección de Comercio, Economía y Creativa de la UNCTAD. No voy a ser muy extenso, pero sí es un tema, yo diría que es de una enorme actualidad y desafío para el conocimiento y para el comercio internacional. Cuando hablamos de industrias creativas, estamos hablando de nuevos aspectos de lo que son los servicios, la educación, la formación y el comercio internacional que se está proyectando en aspectos de
desarrollos tecnológicos que demuestran, entre otras cosas, la antigüedad y superación de viejos modelos ideológicos, porque la tecnología ha colocado en el mundo de la producción la productividad y la competitividad en la superación de las personas, de las empresas y el comercio internacional. Y también lo tiene en la región, en la ALADI, donde se supone y deberíamos hacer un esfuerzo para aumentar nuestro comercio interno, que está en el 12%. Que los nuevos mundos y las nuevas expresiones de la tecnología están dejando de lado, más allá de todos los discursos que a veces escuchamos, que son todos muy románticos, estamos dejando de lado en el ámbito social una cantidad, cientos, miles y millones de personas que no están en condiciones de poder actualizarse, incorporarse a los nuevos modelos de productividad y de competitividad. Hoy los temas que vamos a manejar, ustedes van a manejar, son tecnologías de la información, comunicación y software, servicios profesionales y servicios audiovisuales. Esto es lo que a veces permanentemente cuando uno va preparando esto lo desafía y lo enfrenta a esa antigüedad, a esa división entre lo que es la antigüedad y la vejez. Hay jóvenes en la vida política, en la vida técnica, en la vida empresarial, que hacen cursos intensivos de vicios viejos. Y hay viejos que hacen cursos intensivos de modernidad y de desafíos de todos los días. La creatividad, decía Einstein, es la inteligencia divirtiéndose. Que realmente es esto, poner a todos ustedes en los desafíos, pero que también no un desafío de la angustia, sino un desafío de la diversión y del descubrimiento de las cosas nuevas que siempre son un elemento que permanentemente desafía al ser humano en todas sus expresiones. Porque las industrias creativas, y esto no es simplemente una descripción teórica, son en esencia humanas, dinámicas, transgresoras, hablan de la sensibilidad, de la tecnología y de las nuevas formas de consumo. Y van desde escenarios intangibles, como el metaverso, la realidad virtual, que es lo que estamos de alguna manera ejerciendo en este momento, la realidad aumentada, hasta escenarios tangibles y primarios. Uno de ellos fue el que celebramos ayer precisamente en la ALADI con la presencia de la dinámica de la comunicación y de la moda, el relacionamiento de la moda con el comercio y los museos. De qué manera en ese ámbito de la tangibilidad pues, no solo funciona la gastronomía, o puede funcionar también la vestimenta, la antropología, la música, la cultura, en todos sus aspectos que de alguna manera van a la formación de aspectos como el tema de los museos, que se supone que no solamente son una expresión estática, sino que son parte de una cultura que se dinamiza permanentemente. Por eso digo que esto es una actividad absolutamente dinámica, de una vertiginosidad en el avance, donde hoy hasta tenemos el gran desafío de la creatividad humana, del pensamiento, con la inteligencia artificial y con algunos aspectos que por eso es una discusión muy linda, es hasta dónde puede llegar la sustitución de la creatividad por parte de una tecnología y de la inteligencia artificial. Cada uno tiene su posición, pero de esto se trata, de industrias creativas, que hoy tenemos 444 empresas registradas, el 88% se clasifica como emprendedor, microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, y el 46% de las empresas registradas se autodefina como empresas lideradas por mujeres, y el 56% indica no haber exportado nunca este tipo de actividad y de producto. Por tanto, el desafío está puesto en eso, en las nuevas industrias creativas, en la modernidad de todos estos aspectos, y también en lo que es el mundo del futuro, el que ya modificó los aspectos de productividad y competitividad,
y que necesita también y prioritariamente trabajar por la inclusión social. La tecnología también tiene una obligación, es que ninguno de los que quedan por el camino pueden ser seres humanos abandonados simplemente por la competencia y por la filosofía del mercado y del consumo. Les deseo el mejor de los éxitos y seguiremos con estos trabajos que son no solo desafiantes, sino que entusiasman a todas las generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Para continuar con el acto de apertura, tiene la palabra Marisa Henderson, jefa de la sección de Comercio y Economía Creativa de la UNCTAD. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Distinguidos delegados, señoras, señores, embajadores, es un gran placer para mí dar unas palabras de bienvenida en nombre de la UNTA a esta Semana de Conexión Empresarial de Industrias Creativas en la LADI en cooperación con la UNTA. Elogiamos a LADI por su compromiso en promover las industrias culturales y creativas. A pesar de los numerosos desafíos globales, incluyendo las persistentes crisis del costo de vida, la recuperación frágil y desigual de la pandemia de COVID, la guerra en Ucrania, los persistentes desafíos medioambientales y las crecientes brechas digitales, la economía creativa sigue siendo un sector crucial para el desarrollo sostenible. Tiene el potencial de diversificar la producción, construir ventajas competitivas, atraer inversiones, apoyar el emprendimiento y la innovación y promover la diversidad cultural y el bienestar para los países del sur, para todos los países, pero estoy refiriéndome a ustedes. Los datos recientes de la UNTA muestran que en el 2020 los bienes creativos representaron un 3% de las exportaciones totales de mercancías y los servicios creativos representaron el 21% de las exportaciones totales de servicios mundiales. El trabajo de la UNTA muestra que las exportaciones de bienes creativos crecieron en un promedio de 3.5%, desde el año 2006 al año 2020, en comparación con un crecimiento anual promedio del 2.4% de las exportaciones totales de mercancías, porque los servicios crecieron más rápidamente. La UNTA lanzó una publicación, perdí mi documento, se me fue, perdón. A ver, se me fue mi documento, palabras de apertura. Ok, perdonen. La UNTAD decía que la UNTAD lanzó una publicación bienal titulada Perspectivas de la Economía Creativa en el 2022, en la Conferencia Mundial sobre la Economía Creativa en Bali, Indonesia, en el 2022. Este fue un evento paralelo del G20. Este fue un evento importantísimo. Los resultados preliminares de esta publicación en realidad fueron presentados inicialmente en línea con una reunión a ustedes, a la LADI. La publicación contiene los resultados de una encuesta global de las industrias creativas en diferentes países, incluyendo países miembros de la LADI. En este sentido, la UNTAD está muy agradecida a LADI de haber dado difusión a esta encuesta. La UNTAD está encargada de seguir construyendo sobre este trabajo con LADI y los Estados miembros de Naciones Unidas en los años venideros. La perspectiva de la economía creativa del 2022 de la UNTAD fue un fruto de colaboración de las agencias de Naciones Unidas a la luz de la resolución sobre la economía creativa liderada por Indonesia en la agenda macroeconómica de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre cómo los países pueden desarrollar y transformar sus industrias creativas para maximizar las ganancias desde la perspectiva del comercio y del desarrollo. Esta publicación proporciona recomendaciones sobre los sistemas de educación para equipar a las personas con las competencias digitales y habilidades empresariales adecuadas para superar barreras al desarrollo digital y crear un entorno político propicio. Distinguidos delegados, señoras y señores,
Mirando hacia el futuro, actualmente la UNTAD participa en 2 grupos para facilitar las discusiones más profundamente en cuestión de definición y medición de la economía creativa. Primero, la UNESCO y la UNTAD están co-liderando un subgrupo en Naciones Unidas para la clasificación de los productos culturales resultantes de las industrias creativas. Este es un grupo parte del trabajo de tareas sobre estadísticas y de la División de Estadísticas de Naciones Unidas. El grupo preparará una nota de orientación que se incorporará en el manual actualizado de las estadísticas de comercio internacional de mercancías. La UNTAD publicará este informe sobre el trabajo que con gusto discutiremos con las oficinas de estadísticas de los miembros de la LADI, si ustedes así lo desean. La UNTAD también creó un grupo de trabajo informal sobre economía creativa, reuniendo expertos de países desarrollados y en desarrollo, incluyendo expertos de países de la LADI, para discutir los temas en evolución en torno a la economía creativa. Uno de estos expertos está hoy en nuestra reunión. Este grupo se benefició también de otras cosas con aportes técnicos de la Red de Economistas de Naciones Unidas, que escribió una publicación sobre la política sobre la economía creativa. Los resultados de este grupo de trabajo serán publicados a fines de este año y, por supuesto, estamos encantados de compartirlo con vosotros. En conclusión, y con esto termino, creemos que las industrias creativas son clave para el desarrollo sostenible. La UNTAD está profundamente comprometida en trabajar con ALADI para avanzar en este tema. La UNTAD agradece mucho vuestra atención y espera seguir colaborando en la promoción de la importancia y el potencial de estos sectores vitales. Muchas gracias. Le pediría a Ladi si puede poner la presentación en pantalla. Ah, ok. O sea ¿La que, puedes ver? sí, yo la puedo ver. Entonces, lo que voy a, básicamente, lo que voy a darles es una presentación sobre el panorama global de comercio de industrias creativas y darles un poco de información sobre la importancia de este sector, las definiciones, cuáles son los desafíos. Así que le pediría que cambiaran poner el primer slide. Ok. Una de las cosas que ustedes van a ver en la publicación que yo mencioné anteriormente es que hay diferentes definiciones de economía creativa. Y es así porque con el tema de tanta, es una definición que evoluciona con la tecnología. Cuando yo empecé a trabajar sobre esto, no había industria reality, virtual reality, o sea que han cambiado mucho. Lo que hacemos en el informe, le damos toda una serie básicamente de las diferentes definiciones actuales de las diferentes agencias internacionales, incluyendo la UNTAD. Para nosotros, para la UNTAD, lo importante es que la economía creativa se junta la creatividad y al mismo tiempo la ganancia. O sea que no estamos hablando de cultura, sino que entendemos que son sectores creativos como ciclos de creación, producción, distribución de bienes y servicios que utilizan creatividad y capital intelectual como insumos primarios. A partir de esa definición que es muy global, cada país después, depende de lo que quiere definir, lo que quiere medir, va a utilizar el método adecuado. Lo que nosotros hacemos es simplemente dividirlo, porque nosotros estamos midiendo el comercio. Lo que hacemos es que lo dividimos en bienes creativos y servicios creativos. Entonces hablamos de artesanía, como decía anteriormente, audiovisuales, diseño, nuevos medios de comunicación, todo eso serían los bienes creativos. Y los servicios creativos, hay pocos, pero son muy importantes, pues son las licencias y servicios de investigación y desarrollo, licencias sobre servicios de software, todas las aplicaciones, todas las apps, que son servicios creativos, servicios de información, publicidad, todas las publicidad que vemos en la web, también la televisión,
análisis de mercado también, servicios de arquitectura, servicios culturales y recreativos y patrimoniales. Entonces es ahí lo que mencionaron cuando ustedes mencionaron de los museos, está ahí, es un servicio. Ahora, como le decimos como van a ver en la publicación, esta definición de servicios creativos y bienes creativos se funde en realidad, porque ahora incluso los bienes creativos son servicios. Cuando nosotros bajamos un libro, por ejemplo, está bien, inicialmente fue un servicio, pero ahora un bien, pero en realidad es un servicio lo que estamos utilizando. Así que hay una especie de, en las cifras que le voy a mostrar ahora, van a ver que los servicios creativos han aumentado con mucha más que los bienes culturales. La próxima slide. Como les decía, hicimos en esta publicación, hicimos una encuesta, y desde ya aquí simplemente puse los países que a lo mejor les interesaba, para que se den cuenta de la importancia de la industria creativa en diferentes países. Estas son cifras que las dieron los gobiernos, no lo hicimos nosotros, sino que los gobiernos nos dieron, y yo los invitaría a que miraran el anexo de nuestra publicación, que la pueden bajar gratuitamente haciendo un Google Creative, si ustedes hacen Google Creative Economy Outlook 2022, en Google les va a aparecer. El resumen de esta publicación está en español, pero no todo, es un resumen muy chiquitito, pero hay un resumen en español. No sé si se ve, pero Paraguay en el 2010, el sector cultural contribuyó al 3.9% del PIB, que es muy importante, y que en realidad lo comparaban con sectores tan tradicionales como minero, el sector minero, o sea que eso se ha visto. Hay otros países que la contribución es menor, pero si ustedes ven, por ejemplo, en Panamá es el 6.4% del PIB. Entonces, la próxima, por favor. La puse lo que vimos con el tema de la encuesta es que casi todos los países tienen al menos una entidad encargada de la economía creativa en general. Hay otros ministerios, o sea, hay una agencia que se dedica a la industria creativa en general, pero también hay muchos ministerios o secretarías que trabajan en estos temas, no necesariamente están en el mismo ministerio, o sea que la colaboración interministerial es muy importante. Como dice acá, la mayoría de los países reparten las funciones en varios ministerios. Una de las cosas que hemos comprobado, que pensábamos que no era así, pero que hay muchos países que ya tienen una estrategia de política y reglamentos nacionales para las regulaciones del sector. O sea que hay muchos países que no solamente tienen una estrategia, sino que han hecho leyes. El problema a veces es la implementación de las leyes, porque no hay conocimiento, por ejemplo, en conocimiento en el tema de la propiedad intelectual, no siempre los artistas hacen uso de todas de las posibilidades, de las herramientas que los gobiernos ofrecen. O sea que una promoción de estas reglas al sector es importante. La promoción de lo que está haciendo el Estado para llegar a los artistas y a los empresarios es muy importante. Y hemos también visto que hay países que han hecho muy buenas contribuciones a la medición económica de sus propias industrias creativas. Incluso, por ejemplo, Chile ya desarrolló una ley sobre temas de digitalización en industrias creativas. O sea que todas las informaciones ustedes las pueden ver, están todos los links
entonces ustedes fácilmente pueden ir a buscar la información del país en relación que les interese a ustedes. La próxima, por favor. Entonces, como les comentaba anteriormente, las exportaciones de servicios son creativos son las naranjas, que acá dice 1. O sea que actualmente en el 2020 las exportaciones de servicios mundiales llegaron a un punto, en inglés trillón, pero que en español es 1 billón. ¿Ok? Entonces, 1 billón de dólares es la contribución de los servicios, del comercio de servicios creativos en el 2020, mundialmente. Es lo que yo les comentaba anteriormente, las contribuciones de los bienes creativos es 500 millones, porque acá dice 5 billion en inglés es 500 millones. Por favor, corríjanme pero yo entiendo que 1 billion, half a million en inglés son 500 millones. Entonces, lo que comentaba anteriormente, son menores, pero no necesariamente es que hayan bajado, es que muchos de los productos, de los bienes creativos, ahora son servicios. Entonces, así es un comercio muy dinámico. Ok, la próxima, por favor. Lo mismo, no se ve, pero discúlpenme, no se ve, pero bueno, los principales países, para darles una idea, los principales exportadores de bienes creativos son los países desarrollados, pero empezando por China. China es el naranja que se ve acá, China en comparación con el segundo, que es Estados Unidos. O sea, para que se den una idea de cómo lidera China en industrias creativas. Y cuando uno va a China, uno se da cuenta de esto, la importancia que el gobierno le da a las industrias creativas. ¿Por qué los países? Estamos tratando de ver la próxima, por favor. Esos son los bienes creativos. ¿Por qué los países desarrollados están liderando? Bueno, yo creo que refleja un poco lo que pasa en el mundo. Pero también yo creo que algunos países, particularmente en servicios, no tenemos muchos datos de los servicios, de las exportaciones de servicios creativos en los países en desarrollo. Y hablando con expertos, por ejemplo, hablando con un experto de Sudáfrica, que ella es top, ella me decía que lo que le pasa es que ella se da cuenta que nuestras cifras, o sea, nosotros no tenemos la información, pero ella sabe que hay exportaciones de servicios creativos. Entonces, lo que pasa a veces también es que hay una disonancia entre lo que se reporta. Pero bueno, tenemos que hacer más training, yo creo que es importante, este tipo de reuniones es vital para mostrar estas cosas, ¿no? Los problemas y los desafíos que tienen los países del sur. Lo que le decía, ¿cuáles son los productos que dominan el comercio de bienes y servicios? Es diseño. ¿Pero por qué? Porque dentro de diseño hay muchas más cosas que el resto de los sectores. O sea, en diseño tenemos moda, tenemos todo lo que sea diseño de interior. Entonces, es realmente es el que lidera en exportaciones, por supuesto. Pero hay otros sectores que han ido creciendo, como se dan cuenta, se ve bien acá como bajó en el 2020, ¿no? Vemos la pandemia, ya pudimos ver un poco cómo todos bajaron durante la pandemia, desafortunadamente. No tenemos la picture total, pero uno ya ve cómo bajó. Creo que la próxima publicación que se va a hacer sobre esto, la vamos a publicar el año que viene, va a mostrar un poco más el impacto de COVID. La próxima, por favor. Ok, ¿cuáles son las tendencias de servicios creativos? En servicios creativos, las exportaciones, el mayor exportador es Estados Unidos. Es interesante lo de Irlanda. Nosotros no pensamos, Irlanda aparece como segundo, ¿ok? Aquí pensamos que
esto es una cuestión de cómo se mide. No sé si Irlanda es más... hay algo que hay muchos servicios en Irlanda que son exportados. No sé si se hacen directamente en Irlanda, pero aparece como exportador. Pero de vuelta, sabemos que en servicio son todos los países, los 10 exportadores más de servicios creativos son países desarrollados. La próxima, por favor. Y acá es donde estamos, donde vemos cuáles son las cosas. Eso es muy interesante, ver dónde hay más exportaciones de servicios creativos, y vemos que el software es muy importante, pero el tema de investigación y desarrollo es también muy importante. Yo diría que el software es el más dinámico, lo que vemos, pero bueno, lo que se ve, el gris es servicios culturales recreacionales, y ahí está lo que habló el señor Abreu, el embajador Abreu, sobre el tema de los museos, que es un servicio, y que durante la pandemia ahora hay muchos servicios, están mucha agilidad con el tema de los museos, con la cosa digital, muy importante. El próximo, por favor. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos que nosotros vemos con el tema de los servicios creativos? Entonces, hay muchos países en desarrollo, como nos decía anteriormente, carecen de competencias e infraestructuras fundamentales para ser competitivos en el ámbito de los servicios creativos. Eso está claro, son servicios que, como es una cuestión de tecnología, hay mucha tecnología involucrada, hay mucha investigación y desarrollo. Y generalmente, en investigación y desarrollo es una forma de medir la innovación y la innovación de un país. Se enfrentan también con restricciones en el comercio de servicios. Por ejemplo, una de las cosas que pasa, para dar un ejemplo, pero bueno, si acá, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos un desfile de moda de África. Entonces todos los creadores vinieron a Ginebra. Ahora, el tema de la visa nos llevó, o sea, es realmente muy difícil conseguir traerlos como creadores, porque no vienen a hacer turismo. O sea que yo creo que es muy importante que el tema, cosas así, o sea, son trabas al comercio. El tema de la visa es una traba al comercio. Y eso constantemente pasa en muchos servicios. Y también, bueno, el acceso a los mercados de los servicios creativos, bueno, sigue rigiéndose con los compromisos del GATS, y como ustedes saben, porque la LADI hace mucho trabajo sobre servicios, hay muchas trabas, no siempre se pueden utilizar todas las flexibilidades del GATS, o sea que, bueno, es un trabajo que hay que trabajar con este tipo de... tenemos que tratar de ayudar a los países en progresar, y yo creo que la LADI está haciendo un trabajo increíble en este sentido. La próxima, por favor. Como les decía, para medir la economía creativa existen varios marcos de medición de la economía creativa. Hay cuando comparábamos, por ejemplo, les mostré lo que Panamá que tenía 6.7% del PIB, pero a lo mejor Panamá incluye muchas más cosas dentro de la medición que otro país, por ejemplo México. Entonces, no son comparables. Entonces, lo que tiene de bueno, por ejemplo, en el seno de la LADI, es que ustedes podrían se puede buscar la forma de armonizar o la definición como para poder tener mediciones fiables a nivel de grupo o a nivel de continente. Lo que estamos haciendo, porque lo que se muestra en el informe nuestro es que la cooperación sur-sur es muy importante en servicios creativos y en bienes creativos. Es decir, el tema de la cultura tiene una cosa muy regional. Hay muchas cosas que las canciones, los libros, o sea, es muy importante la cooperación sur-sur. Entonces, en ese sentido sería bueno poder tener
herramientas regionales para poder comparar. En el informe que les comenté hay estudios de caso de cómo países han embarcado para la medición de los servicios creativos y los bienes creativos. Y hay estudios de caso de Argentina, Indonesia, México y Sudáfrica. Y bueno, a lo mejor ustedes pueden, los invito a que se fijen en estas mediciones. Al mismo tiempo, como yo mencioné, estamos haciendo un grupo de trabajo a nivel de Naciones Unidas, de la División de Estadísticas en Nueva York, junto con todas las, organizaciones, y vamos a publicar herramientas que quizás van a facilitar para que ustedes puedan adoptar la definición o los productos que ustedes quieren. Esto se va a publicar a fines de este año. Así que con gusto lo vamos a pasar, ni bien se publique, se lo vamos a pasar a la LADI para distribución. La próxima, por favor. Bueno, una de las cosas importantísimas, como ustedes se imaginan, son las nuevas tecnologías. Los productores de productos creativos, especialmente las pymes, se enfrentan a varios obstáculos para acceder a los mercados mundiales. Una de las cosas que la pandemia mostró es la capacidad, la importancia de los servicios digitales. Y yo creo que en Latinoamérica se puso las pilas realmente para tratar de medir esto, medir las industrias creativas y utilizar la tecnología, lo cual no pasa siempre. Que es difícil para muchos países poder hacer pasar a lo digital, especialmente porque en muchos países la conexión es muy mala. Yo creo que en Latinoamérica hay una gracias a Dios es diferente, entonces hay herramientas. La próxima, por favor. Me olvidé decir que en la anterior, nosotros también publicamos un documento que se llama Creative Industries 4.0 y explica cómo las industrias, cómo la cosa digital influencia a los servicios y bienes creativos y cómo los países pueden adoptar una estrategia digital en las industrias creativas. Ok, la próxima, sí, gracias. Yo, como les comenté, nosotros con la LADI celebramos el Año Internacional de Economía Creativa en el 2021 porque se hizo una reunión en la Asamblea General y contamos con la creación de ustedes para poder facilitar y celebrar el Año Internacional de la Economía Creativa. Es probable que haya una nueva resolución de economía creativa, de eso va a depender de los miembros este año, y es muy interesante que se ve que los países están tratando de poner esto como un tema de la agenda regular de la Asamblea General dentro de la agenda macroeconómica de Naciones Unidas. La próxima, por favor. Como les decía, lo importante es mapear y medir la industria creativa, porque los beneficios son incalculables, en el sentido que primero los gobiernos van a poder hacer reglas o leyes basándose en datos, eso es lo fundamental. Pero al mismo tiempo uno puede, a través de qué es lo que uno sabe, también qué es lo que uno tiene, también puede explorar lo que le falta. Así que una de las cosas fundamentales que nosotros recomendamos es que cada país haga un mapeo de las industrias creativas del país. Y hay varias organizaciones internacionales como el BID, la UNTA, UNESCO, WIPO. Depende de lo que ustedes quieran medir, nosotros estamos ahí para ayudarlos. La próxima, por favor. Ok.
Esto ya lo dije, necesitamos más datos para las industrias creativas, o sea que no hace falta que lo repita. La próxima, por favor. Y aquí ya termino. Como les decía, este es el Creative Economy Outlook. Si ustedes hacen Google UNCTAD Creative Economy Outlook, ya les va a aparecer. Y al mismo tiempo van a la página y pueden descargar el informe en español, el resumen en español. Termino aquí, estoy encantada, les agradezco me hayan escuchado, disculpen si fui muy prolongada y estoy encantada de contestar cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Marisa, por su presentación. A continuación, daremos inicio al panel de presentación de testimonios, oportunidades y desafíos para el comercio regional de industrias creativas. El panel será moderado por Esteban Santamaría, director de CAINO y consultor de propiedad intelectual, innovación y economía creativa del BID y CAF. Presentarán testimonios, por un lado, Beatriz González, quien es CEO y fundadora de PIC, plataforma B2B de la industria creativa colombiana, y Emerson G. Moraes, quien es productor, profesor de la Escuela Británica de Artes Creativas, consultor de SEBRAE, en Brasil. Les recordamos a todos que pueden seleccionar el idioma que deseen haciendo clic en el canal correspondiente abajo a la derecha. Cedemos la palabra ahora a Esteban Santamaría, quien moderará el panel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, es para mí un placer estar compartiendo este espacio. Muchísimas felicidades a la LADI, a todos los que están presentes, tanto de manera presencial, los embajadores de los países que nos acompañan y todos aquellos que están conectados en línea de América Latina. Bueno, pues como bien lo dice, el tema es platicar de manera general sobre diferentes aspectos y experiencias relacionados con el tema de economía creativa, y qué mejor que escuchar esto de voz de aquellos que tienen el conocimiento y la experiencia con las lecciones tanto de cosas que han salido muy bien como de aquellas cosas que no han salido del todo bien, y al final ambas son bastante ricas. Y bueno, pues pasando a lo importante, que es con los panelistas, primero quiero partir con una pregunta detonante, sobre todo para aquellos que todavía no tienen el gusto de conocerlos. Si nos pueden decir muy brevemente qué hace su empresa y cómo lo que ustedes realizan se relaciona con la economía creativa. Entonces, bueno, Beatriz, si podemos escuchar tu comentario. Hola Esteban, muy buenos días a todo el equipo organizador de ALADI. Gracias por esta invitación y pues a todas las personas que nos están escuchando. Para mí, pues desde Colombia es un gusto realmente poder representar alguna iniciativa de gran valor que se está desarrollando dentro de la industria creativa colombiana, como es PIC, que es PIC, es la plataforma B2B de la industria creativa del país. Lo que nosotros estamos entregando es la representación de lo que la industria creativa relacionada con el mercadeo, la publicidad y las comunicaciones está haciendo desde Colombia. Esto es una iniciativa que pues está apoyada por las instituciones que representan la industria en el país y que lo que estamos buscando es juntar el talento y la tecnología para mostrar lo que Colombia está en capacidad de hacer por la exportación como desarrollo y como lo estaba diciendo Maritza ahora, como una oportunidad realmente de desarrollar una economía emergente para mercados internacionales. Vale la pena mencionar que pues no solamente es una plataforma de industria creativa, sino que desde su lanzamiento, que se hizo en noviembre del año pasado, ha venido evolucionando para ser un portal de relacionamiento comercial entre oferta y demanda y que se va a lanzar en el mes de julio, pero además de eso que es todo un ecosistema de industria creativa. Entonces en este momento es plataforma, es newsletter, es foros, es realización de ruedas de negocios nacionales e internacionales, y ya lo mencionaba de mano de importantes instituciones como la Cámara de Comercio de Bogotá, como ProColombia, pero además con un ingrediente adicional y es una medición de impacto que permita tomar decisiones a futuro sobre lo que va pasando en el desarrollo de todo este ecosistema de industria creativa.
Muchísimas gracias, Beatriz. Muy interesante todo lo que haces, esta colaboración, estos vínculos que a veces parecen naturales, pero la realidad es de que luego a veces no son tan naturales. Entonces, este trabajo de unir a las personas, a la gente, inclusive al menos para hacer amistad, ¿no? Uno hace un vínculo hoy y de repente no sale un negocio que esperas y resulta que a los 2, 3, 5, 10 años después, algo hace ahí un clic y mucho depende de esa conexión breve y previa. Pero Muchísimas además gracias. juntar los intereses y los actores de toda esta industria no es fácil como pasa en todas las industrias, ¿no? Entonces es una Exactamente, ejecución. exactamente. Y bueno, y viene este esfuerzo desde el sector privado, sociedad civil, que suma al esfuerzo que además hace el gobierno. Y entonces también creo que algo muy importante que a veces falta dentro del ecosistema de la economía creativa es, más allá de lo que hace el gobierno, ¿qué hacemos nosotros como privados o como sociedad? Y ahí creo que esto es algo bastante positivo. Mil gracias, Beatriz, por esta breve introducción. Emerson, pues un gusto saludarte, un gusto verte y la misma pregunta, si nos puedes decir, ¿qué haces? Describir y cómo se relaciona esto con la economía creativa, con las industrias creativas y culturales. Graças, Esteban. Saludos a todos. Perdão, eu vou falar em português, que para mim é mais tranquilo falar em português, então peço desculpa a todos. Mas, basicamente, eu sou produtor, fundador da Resistência, que é uma produtora de conteúdo audiovisual. Hoje a gente produz conteúdo para TV, então séries de TV, de longas metragens. E também a gente produz branded content para algumas marcas aqui no Brasil, algumas marcas bem legais e importantes. O mais importante, quando a gente pensa na produção audiovisual em relação à indústria criativa, é que, além de ser um grande braço gerador de PIB, né, então é um braço econômico muito importante, ele também é um grande braço de soft power. Então, quando a gente pensa na indústria criativa e na potência da indústria criativa, pensando que quanto mais a indústria se comoditiza, né, então a gente tem cada vez mais commodities, a gente fala enxerga cada vez mais a importância da indústria criativa e da geração de narrativas que o audiovisual traz, como um importante braço de soft power. Então, além de gerar PIB, além de gerar emprego, além de gerar renda, também a gente está falando sobre cultura, sobre spread, né, espalhamento de cultura e como que esse espalhamento de cultura se transforma em soft power. Acho que essa que é a grande contribuição que a gente tenta fazer aqui de maneira micro, né, dentro de uma produtora, mas olhando o mercado audiovisual brasileiro inteiro. Eu vou até trazer alguns números ao longo das nossas conversas, do quão importante é esse mercado dentro da indústria criativa e o quanto que, de fato, isso gera emprego, renda, além de soft power, é claro. Perfecto, mil gracias, Emerson. Muy interesante lo que nos vas a compartir en esta pequeña sesión. Ojalá fuera mucho más, pero efectivamente este tema del soft power es bien interesante, los efectos, no solo en términos de negocio, de industria, pero además en términos sociales, ¿no? Llevar mensajes, llevar ideas más allá de las fronteras. Entonces, fantástico. Bueno, pues pasando nuevamente contigo, Beatriz, una pregunta para detonar la conversación y que creo que puede ser muy útil para los que están presentes acompañándonos es, ¿dónde tú consideras que hay nuevas oportunidades de mercado? Pues Esteban, creo que de alguna forma ya lo ilustró ampliamente Maritza en la introducción que hace a través de su presentación, ¿no? Yo creo que de alguna forma lo resumiría como diciendo que las oportunidades están en el mundo, porque es que nosotros desde las industrias creativas venimos mirándonos desde adentro sin interpretar la gran oportunidad que hay afuera, y ya lo veíamos en la información que ella nos compartía, que además está fresca. O sea, lo que desde mi punto de vista existe como una oportunidad está perfectamente validado por UNTAD, está validado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por ONU, por ALABI, por UNESCO, donde todo el tiempo están insistiendo que el talento creativo latinoamericano tiene un gran reconocimiento, pero además con unas cifras de mercado que son bastante atractivas, y también lo mencionaba Maritza en su investigación. Según cifras que yo tengo del 2021,
estamos hablando de que el mercado mundial de la industria creativa para los sectores a los que me refería fue del orden de los 646.000 millones de pesos. Eso representó un 3.1% del PIB mundial. Pero de esa cifra, y asombrémonos, el 27% correspondió a América Latina. Estos son 177.000 millones sin haber hecho nada, entre comillas, porque no se han hecho grandes esfuerzos desde país por proyectar el desarrollo de una industria que pues, se considera de alguna forma emergente. Tenemos muchas cosas a favor y cuando digo el mundo pienso en el posicionamiento que América Latina tiene y en el reconocimiento que tiene por la música, por la literatura, por el arte, pero nosotros somos mucho más que commodities y que música, arte y literatura. O sea, vemos que en producción audiovisual nos destacamos, que nos destacamos en todo el tema de software y tecnología, en el área editorial, en campos como el arte en general, que pues está siendo bastante, digamos, valorado a nivel mundial. Entonces, tenemos además unas oportunidades en términos tecnológicos, o sea, definitivamente, y lo mencionaban ahora en la presentación previa, Maritza, la pandemia no solamente nos dejó desempleo y no solamente nos dejó desastre, ¿no? Incrementó y aceleró el proceso tecnológico y generó una penetración, digamos, a nivel mundial, que así sigan existiendo muchas brechas en materia de conectividad, le ha permitido democratizar a todas las industrias las posibilidades de acceso a nuevos mercados y particularmente a la industria creativa, que es una industria que pues está fundamentada en el talento y en la tecnología. De otra parte, el tema de la competitividad. O sea, también entendemos, y eso lo saben pues instituciones como las mencionadas mejor que yo, que el talento creativo latinoamericano es competitivo en términos de costo internacionalmente, particularmente cuando muchos de nuestros países, por la cotización del dólar, también tienen elementos a favor que contribuyen a esa competitividad. Por último, creo que la otra gran oportunidad definitivamente está en la academia. O sea, la academia está formando una serie de gente que de hecho son los profesionales que componen la industria creativa. La industria creativa es eminentemente joven, o sea, la mayoría está representada en profesionales entre 18 y 25 años que ingresan al mercado laboral en muchos casos como profesionales independientes. Y eso es lo que nosotros queremos transformar desde PIC. O sea, propender por la empresarización de todos estos profesionales para que no se vean más como empresas unipersonales, para que no se vean más como MIPYMES limitadas en oportunidades y en recursos porque carecen de infraestructura, porque carecen de apoyo financiero, para que desde organizaciones que juntan y convocan esfuerzos como lo estamos haciendo en PIC, al juntar todas estas instituciones de la industria creativa, demos el apoyo que todas estas MIPYMES están esperando para convertirse en exportadoras y dejar de tener que vivir del relacionamiento del familiar, del amigo, del referido, y que les demos una dimensión distinta. Entonces, esto es un poco que desde la academia los formemos en un pensamiento global, estén mirando hacia afuera y que ayudemos a construir las oportunidades, porque lo que es claro, y ya se está diciendo desde el principio y lo sabemos todos, es que la oportunidad es clara, la oportunidad existe y lo que falta es decisión, digamos, política y este tema de articular intereses y articular instituciones en beneficio de esta gran potencialidad que tiene la industria creativa en el mercado y en el contexto mundial. Muchísimas gracias, Beatriz. Coincido totalmente contigo y volvemos al punto, ¿no? ¿Qué hacemos desde nuestro lado para que las cosas se muevan? No todo está en manos del gobierno, como sociedad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y pues bueno, pasando nuevamente contigo, Emerson, moviéndonos hacia tu sector, ¿cuáles consideras que son los retos para encontrar nuevas oportunidades dentro de los nuevos mercados en todo este mundo de la producción audiovisual? Muito bem, Estevam. Assim como indo ao encontro do que a Beatriz nos trouxe, né, eu acho que o principal desafio é entender que o mercado audiovisual, assim como o mercado da indústria criativa, é um mercado, como todos os outros mercados. Fazer com que os criativos e os agentes e os atores de cada um desses
passos do mercado se enxerguem como agentes de mercado. Acho que essa é o principal desafio, né, inicial. Vou trazer números aqui com relação ao mercado audiovisual brasileiro. Tá? A gente tem um estudo lançado há pouco tempo, com dados de 2009, da Oxford Economics, feito pela Motion Pictures Association. O mercado audiovisual brasileiro, para se ter uma ideia, ele representa 0,75% de todo o PIB brasileiro. O PIB brasileiro é de 7,3 trilhões de reais, né? Quando a gente olha o mercado audiovisual. Então, dentro da indústria criativa, um pedacinho da indústria criativa, que é o audiovisual, representa em PIB 56 bilhões de reais, o que dá mais ou menos 12 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia de comparativo, o mercado audiovisual brasileiro no Brasil é maior do que a indústria automobilística, em termos de geração de renda por PIB. Então, a quantidade de PIB gerado pela indústria audiovisual brasileira é maior do que a da indústria automobilística. O mercado audiovisual brasileiro emprega 650 mil pessoas direta e indiretamente. Também é maior do que o emprego gerado na indústria automobilística ou na indústria que a gente chama aqui de linha branca, que são as de geladeiras, fogões, enfim, indústrias tradicionais. O mercado audiovisual brasileiro, por exemplo, em geração de PIB, está lado a lado com a indústria farmacêutica brasileira, em geração de PIB, renda e quantidade de empregos. Então, entender que o mercado audiovisual, como parte da indústria criativa, é um mercado, acho que é fundamental não só para os agentes que estão dentro do sistema, ou seja, empresários, poder público, governos, mas principalmente para que a população consiga compreender que a indústria criativa é, de fato, gerador de emprego e renda. Vou dar um exemplo claro, tá? O governo brasileiro acabou de, por exemplo, fazer um corte de impostos para a indústria automobilística, de 1,5 bilhões de reais para a indústria automobilística brasileira gerar mais renda. Acabou de sair, tem 15 dias essa medida, tá? A sociedade brasileira como um todo, então a sociedade organizada como um todo, consegue entender que 1,5 bilhões de reais investidos pelo governo a título de tributos, né, de licenças tributárias, é algo relevante para a sociedade. Se a gente faz esse mesmo movimento de colocar 1,5 bilhões de reais no audiovisual, a sociedade organizada como um todo tende a achar que esse é um desserviço para a sociedade brasileira, por não conseguir enxergar que quando o governo faz um incentivo, faz um fomento direto ou indireto, na realidade ele está investindo numa indústria que é maior do que a indústria automobilística. Então, para a sociedade compreender que o mercado é mercado, acho que os agentes desse mercado também precisam se posicionar como agentes de mercado. Somos artistas, mas além de artistas, somos empresários, trabalhadores, enfim, de fato, a gente movimenta um mercado que é muito grande. Ainda dentro do mercado audiovisual, só para poder finalizar esse ponto, esse mesmo estudo apontou que para cada $1 investido no mercado audiovisual brasileiro, ele retornou 2,3 vezes mais, ou seja, para cada $1, ele movimenta 2,3 dólares na economia. E quando a gente olha em geração de emprego, para cada $1 investido no mercado audiovisual brasileiro, ele gera 5,2 vezes mais. Ou seja, ele, do ponto de vista de emprego, ele gera 5,2 dólares. Então, entender que a gente faz parte de uma indústria, acho que é fundamental, assim. E aí, do ponto de vista micro, né, de uma produtora, como uma produtora pode trabalhar nisso, é pensar as narrativas, né, pensar as histórias que a gente carrega a partir da ideia de local, né, que é pensar localmente com uma visão global, né? Então é o global local, né? Pensar localizadamente, mas com uma ideia de distribuição global. Acho que é fundamental isso, a gente conseguir encontrar as nossas narrativas, as nossas histórias e os nossos diferenciais narrativos como potencial para que as nossas histórias possam serem, de fato, exportadas e que elas, de fato, gerem ainda mais renda.
dentro disso, há um outro dado desse mesmo estudo que mostra que a balança econômica brasileira entre o que a gente recebeu de conteúdo internacional versus o que a gente exportou de conteúdo brasileiro para o mundo foi de aproximadamente $1 bilhão, $1 bilhão de reais. Então, a gente, sem essa preocupação, a gente consegue exportar e ser um agente exportador. Então, se a gente tivesse essa preocupação maior de entender quais são as nossas narrativas, o soft power de fato, e como a gente faz o spread disso como um produto de exportação, acho que é aí que está o grande desafio a ser enfrentado. Qué interesante, Emerson, lo que compartes en términos de datos, porque además ya no solo es una cuestión que a veces se ha visto durante mucho tiempo romántica, de bonita, sino realmente, y también lo comentaste, nos tienen que ver como una industria. Entonces, ven a la automotriz como industria y a muchas otras como industrias, y la economía creativa está pues, creada a través de industrias, pero no siempre se les ve como industrias. Entonces, ganarse esta perspectiva social que eventualmente impacta a nivel gobierno, de ver el sector audiovisual, musical, etcétera, como industria, no es un trabajo fácil, a pesar de que la evidencia muestra el impacto en términos económicos, laborales, etcétera, y que ahí está, ¿no? Y más de lo que consideramos. Entonces, fantástico lo que comentas. Y vuelvo otra vez contigo, Beatriz. Y pues bueno, parte de este trabajo para convencer a cada vez más actores, a tomadores de decisión de la importancia de la economía creativa, viene entonces una pregunta que creo que vale la pena poner sobre la mesa, es entonces, ¿cómo se puede fomentar este trabajo colaborativo y cuál es su importancia? De manera que entre todos generen trabajo, generen ingresos, pero además generen este convencimiento en términos de gobiernos y demás sobre la importancia de la economía creativa. Lo que creo, Esteban, es que ese ejercicio de comprensión arranca desde cada uno de nosotros como actores de la industria en la medida en que entendamos el gran potencial que tiene. Primero, en términos de oportunidad de desarrollo, la industria creativa. En segundo lugar, aspectos como la protección del medio ambiente, la contribución a la protección ambiental, todo el tema de inclusión. O sea, este factor de digitalización definitivamente le da acceso a gente en todas las regiones, lo que no pasaba en Colombia y me imagino que pasa en muchos mercados. La industria creativa está muy concentrada en una ciudad capital como es Bogotá. La visibilidad para la industria creativa representada en otras ciudades del país no es tan fácil y definitivamente la potencialidad que da la tecnología pues le da la viabilidad a que esto sea así, a que sea incluyente. Es además pues una economía que es infinita porque está dependiendo del talento creativo y por lo tanto es renovable permanentemente. Entonces estamos dependiendo del capital humano y allí hay un potencial muy grande. Cuando uno entiende todos estos valores y hay voluntad política, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y recojo lo que tú decías ahora, porque ahí sí que de verdad no depende de las iniciativas del Estado, y aquí ya lo vivimos anteriormente y no es el caso en este momento, depende de la intención y del interés de juntar los actores y de pensar que si nosotros trabajamos alrededor, por ejemplo, de lo que está planteado como el Objetivo de Desarrollo Sostenible de alianzas, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, pues si nosotros nos juntamos estamos haciendo unos grandes aportes al futuro, digamos, de la economía creativa a partir de la creación pues, de políticas conjuntas y del empoderamiento y del trabajo en equipo. Entonces, en conclusión, pues la manera de lograrlo es trabajando unidos y entendiendo que solamente desde una visión estratégica es que vamos a lograr proyectar la economía creativa a nivel mundial en un mercado como el de América Latina, que pues ya todo lo tenemos claro, plantea un gran potencial y una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, pues gran parte de tu esfuerzo va justamente en esa vía, ¿no? Pero además tú lo ves con esta también visión de negocio como industria, y esto también es interesantísimo porque
pues parecería obvio, pero pues, a poca gente se le había ocurrido en muchos años que llevamos hablando de economía creativa, ¿no? Entonces, fantástico, felicidades por tu emprendimiento. Pues gracias por tu reconocimiento, porque sí nos sentimos muy orgullosos de saber que por primera vez en América Latina se diseña una plataforma consolidadora de esta industria alrededor del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones, generando no solamente contenidos de interés, sino oportunidades de relacionamiento comercial, o sea, exportar. Es la visión de esto. Qué genial. Muy bien y felicidades otra vez, Beatriz. Y bueno, pues parte de esta también colaboración surgen oportunidades. Y hablando de oportunidades, Emerson, desde tu perspectiva, entonces, ¿cuáles son esas grandes oportunidades que tú hoy visualizas en el sector audiovisual y en la producción de contenido? Bem, Estevão, eu vejo como uma grande oportunidade a gente entender que se a indústria criativa é o motor econômico e social do próximo século, a diversidade é, de fato, o piloto de tudo isso. Então, entender que a diversidade narrativa, a estrutura da diversidade narrativa é o que vai fazer com que a gente tenha diferenciais com relação aos produtos feitos fora dos nossos territórios, fora dos nossos países. Entender do ponto de vista da perspectiva da produção audiovisual que as nossas histórias, as histórias que a gente tem para contar como povo latino-americano, é isso que é o grande diferencial na hora de apresentar e exportar isso ao mundo. E a gente só vai conseguir ter essa diversidade se, de fato, a gente conseguir extrapolar a ideia de bolha de privilégio, né? Então, os mercados audiovisuais, não só aqui no Brasil, mas na grande maioria dos países, ele é feito a partir de atores que estão dentro de um aspecto social e econômico muito claro. Geralmente é um pessoal que vem de linhagens ou que vem de heranças ou que tem condições socioeconômicas favoráveis e eles são os detentores das narrativas de alguma maneira, porque eles são os principais atores, eles são os donos das produtoras, eles são os donos das distribuidoras, e isso faz com que a gente tenha, do ponto de vista narrativo, algo que fica muito preso dentro da bagagem sociocultural desses agentes, desses atores. Então, é fundamental... Desculpem que tocou meu celular. É fundamental que a gente entenda, então, que há uma necessidade da diversificação narrativa. Primeiro, trazendo novos atores para esse mercado, fazendo com que os atores que já fazem parte, né, os agentes que já fazem parte desse mercado, entendam a necessidade desses novos atores, com bagagens socioculturais e econômicas diferentes do status quo de hoje. Isso vai fazer com que os nossos produtos, de fato, tenham diferenciais. A gente precisa conseguir falar do Brasil, mas de um Brasil mais profundo, por exemplo, tá? Trazendo aqui para o meu micro. Um Brasil mais profundo, que vai além do samba e do carnaval. Assim como todos os outros países da América Latina precisam conseguir traduzir narrativamente as suas histórias e as suas culturas de maneira mais profunda, porque é isso que não é só uma questão de soft power, de novo, é uma questão de mercado. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu do ponto de vista da indústria criativa e da indústria audiovisual na Coreia do Sul, por exemplo, onde os atores, os agentes públicos, coordenadamente passam a exportar soft power do dorama ou do K-pop de uma maneira orquestrada e de uma maneira mais profunda, eu acho, e com uma cara coreana, né? Tipo, é pop, mas não é o pop americano, é a tradução americana da Coreia do Sul com relação ao pop americano. Então, acho fundamental que a gente entenda que diversidade narrativa é o que vai fazer com que a gente tenha produtos com diferenciais de verdade. E aí, quando a gente olha mercado, a ideia de mercado é ter diferencial para atender desejos e necessidades de um público consumidor, né? Então, se a gente, de fato, tem diferenciais de mercado, acho que a grande oportunidade está na diversidade narrativa.
Esto que comentas es muy, muy interesante, Emerson, del potencial de las oportunidades que tú estás observando. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el tiempo se nos ha terminado, entonces me gustaría si pueden tener un último mensaje con 30 segundos de despedida, será fantástico. Beatriz, 30 segundos, ¿con qué te gustaría cerrar? Esteban, nada, simplemente pues invitar a instituciones como la LADE y como UNTAC a que se sumen a esta iniciativa como la que nosotros proponemos desde PIC como plataforma de la industria creativa colombiana, para que trabajemos unidos y pasemos de lo táctico a lo estratégico y que hagamos una gestión de unos planes que proyecten la industria, que de hecho nos permitan medir su impacto y generar realmente acciones estratégicas a futuro. Apoyar pues iniciativas como la de PIC e invitarlos a todos a que ingresen a www.piccolombia.com, porque pues esta es la mejor manera de apoyar la industria creativa, es apoyar lo que sale desde nosotros mismos como iniciativas para su desarrollo. Así que muchas gracias por esta invitación. Mil gracias, Beatriz. Y si estará buenísimo si dejas el link aquí en el chat, creo que también estará muy, muy bueno Claro para que que sí. puedan visitarlo. Gracias. Y lo mismo, Emerson, en 30 segundos, por favor. Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre o mercado audiovisual e principalmente essa oportunidade, como disse a Beatriz, de a gente passar do tático para o estratégico, de pensar de uma maneira mais integrada. Eu acho que isso vai ser fundamental para o crescimento da indústria criativa na América Latina. E isso também é fundamental para a indústria audiovisual. Assim, se a gente conseguir entender quais são os nossos diferenciais de mercado, e aplicar esses diferenciais de mercado, entendendo que a gente está inserido em um mercado, acho que vai ser fundamental. E iniciativas como essa, gostaria de agradecer então aí a ALAD, agradecer o Sebrae aqui no Brasil e o Itamaraty pelo convite. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los presentes y gracias a la LADI. Chao, gracias. Muchas gracias a los exponentes y a Esteban Santamaría por moderar ese panel. Le ofrecemos nuevamente la palabra para que exponga sobre la protección de la propiedad intelectual. Bueno, ahora me toca hablar un poquito a mí. Muchísimas gracias por su atención. Voy a compartir mi pantalla. Si alguien pudiese confirmarme que ya la pueden ver. Sí, perfecto, Esteban, muchísimas gracias. Fantástico. Bueno, la idea de la conversación será breve, es platicar sobre cómo se relaciona la propiedad intelectual con la economía creativa y cómo podemos o pueden ustedes, los emprendedores o pymes creativas, aprovechar también la economía creativa. Y finalmente quiero dejarles al término de esta conversación a los links hacia algunos documentos que creo que pueden serles de mucha utilidad en todo este trabajo. Primeramente, creo que es importante partir de una definición. Hablamos mucho de lo que es economía creativa, pero hay que partir de una definición y desde esta definición, como aquí la podemos leer, se puede identificar este vínculo entre economía creativa y propiedad intelectual. Entonces, Benavente Grazzi comentan que la economía creativa es el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales o creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual. Entonces, yo usualmente digo que si no hay derechos de propiedad intelectual, no pudiésemos hablar de economía creativa per se, porque normalmente eso es lo que estamos comercializando. Ahora, entonces, algo muy importante también, no quiero obviarlo, es qué es y qué protege la propiedad intelectual. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual es aquella que se relaciona con las creaciones de la mente. Pueden ser inventos, obras literarias artísticas, como por ejemplo símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Esto es importante. Ahora, ¿por qué resalto, como pueden notar aquí, el tema de las creaciones? Bueno, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado entre conocidos, amigos, etcétera, que en ocasiones se habla de proteger las ideas. Y entonces es muy importante tener en claro que lo que protege la propiedad intelectual son creaciones y por lo tanto deben de existir y por lo tanto no protegen las ideas. Y cuando hablo de creaciones puede ser en el mundo físico, material, que podemos tocar
como en el mundo digital. Entonces, esto es el primer punto de partida. Tiene que existir la creación. Ahora, cuando hablamos de cuál es el efecto del creativo protegido, quiero partir de este mensaje más positivo, es que hay que proteger idealmente que hay que proteger todo lo que se pueda proteger. Aquí solo tengo como referencia el ejemplo de una película. En una película tenemos dos cosas, dos grandes universos de elementos y figuras que se podrían proteger. Por un lado, todo aquello que vemos, ¿no? Vemos las marcas, vemos los personajes, vemos los dibujos, vemos los diseños, escuchamos la música, escuchamos las voces. O sea, todo esto que percibimos con nuestros sentidos, que podemos ver. Pero detrás de todo esto que podemos ver, hay muchas cosas que no podemos ver y sin embargo también son protegibles a través del sistema de propiedad intelectual. Por ejemplo, los programas de cómputo que hoy cada día son más y más comunes, sobre todo en ciertas películas animadas que desarrollan programas ad hoc para animaciones, para ciertos efectos. En el caso de los videojuegos también, los programas de cómputo son muy importantes y eso per se no los distinguimos, ¿no? Entonces, dentro de este mundo de lo que no se ve están eso, las composiciones, los contratos de obra por encargo, los guiones, al final los guiones también son fundamentales, etcétera. Entonces, estas dos perspectivas son muy comunes en casi cualquier industria cultural y creativa. Entonces, si tenemos correctamente bien protegido y oportunamente todo esto bien protegido, pudiésemos tener mayores posibilidades de obtener eventualmente las ganancias o regalías, poder obtener un capital para reinvertir, poder pagar nuestros impuestos o poder recibir también un beneficio de ciertos incentivos fiscales que hay en varios de los países de América Latina, justamente derivado del tema de la correcta protección. Empleo, por supuesto, hay una aportación al PIB como un efecto colateral, como una externalidad positiva. Pudiésemos inclusive, ya lo decía Emerson, ir generando indirectamente una especie de marca país, es decir, hoy estas películas brasileñas tienen estas características, muestran esta realidad, tienen este perfil, entonces se va generando esta marca país y la visibilidad muy, muy importante de lo que es la economía creativa, ¿sale? De ir sumando y ir aportando a toda la información estadística, el número de registros, el número de ganancias, etcétera, etcétera, de manera que podamos promover de mejor manera la importancia de la economía creativa. Y creo que una manera más sencilla para explicar todo esto en tan poco tiempo es a través de ejemplos. Y entonces seguramente ustedes están familiarizados de alguna u otra manera con Harry Potter, pero ¿bajo qué figura de propiedad intelectual se protegió Harry Potter en su momento cuando empezó con un libro? Bueno, resulta que depende. Y va a depender de la función y la utilidad en el comercio que se le van a estar dando a los productos o servicios. Y entonces, por ejemplo, tenemos el caso de las adaptaciones cinematográficas. Se firma un contrato con Warner Brothers por licencias de derechos de autor, por derechos conexos y por marcas. Y ahí hay un tipo de ganancia y hay un tipo de protección adicional al que ya se tenía. Y también tenemos el caso de los juguetes. Seguramente muchos de ustedes vieron los juguetes. Bueno, ahí está el caso de Hasbro, que se encargó de apoyar en el registro de las marcas para poder realizar todo lo relacionado con la comercialización de estos juguetes. Pero también vimos dulces, papelerías, envases. Entonces yo recuerdo hace tiempo pues, que ibas al supermercado y veías la mochila, los dulces, las libretas con las portadas, colores. Bueno, todo esto también se pudo proteger y comercializar con el apoyo de las figuras de las marcas. Y luego tenemos las figuras de acción, y ahí está Mattel también, ahí hablamos de marcas, derechos de autor, diseños industriales, pero luego esto evolucionó y llegó al mundo de los videojuegos, y entonces, bueno, dentro de este universo, Electronic Arts obtiene esta licencia, y ahí también hablamos de otro esquema de protección. En este caso hablamos de marcas, derechos de autor y además el programa de cómputo o software. Inclusive hablamos de souvenirs. Muchos de nosotros seguramente nos tocó ver en su momento que habían estas promociones de que en la compra de tal o cual refresco, tal o cual producto, llevabas 2, 3 empaques más 5, 10 pesos y entonces te daban un souvenir.
Bueno, en esos souvenirs también estábamos hablando de las marcas de derecho de autor y los diseños industriales como referencia. Entonces, esto es solo para mostrarles cómo una cosa que parecería solo protegible a través de una forma de propiedad intelectual que serán los derechos de autor para el caso de los libros, eventualmente con el paso del tiempo y los cambios en los productos y los servicios pueden ir tomando diferentes formas de protegerse. Y entonces es muy importante que si bien los creativos y las pymes no sean expertas, al menos entiendan de manera general que una misma figura puede ser protegida de diferentes maneras dependiendo de la manera en la que se va a comercializar. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de proteger la propiedad intelectual? Hay varios. Uno, tener prueba de que es de tu propiedad, que quizás es lo más importante y el punto número uno en cualquier negocio. Si tú vienes a venderme o a comercializar o a ofrecerme o a buscar un beneficio y me dices que esto lo hiciste tú, lo creaste tú, pues lo primero es demostrar que es tuyo. Y la forma ideal posiblemente sea justo esta, a través de un reconocimiento que la ley te otorga, a través de la oficina correspondiente en el país y tener esta prueba de que es tuya. Lo segundo es que teniendo la propiedad intelectual ya puedes transferir o licenciar tu propiedad intelectual y recibir un pago, al menos reclamarlo legalmente. Si no la proteges, podrías hacerlo también. No digo que no, pero se vuelve mucho más complejo. Entonces, esto es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que un derecho de propiedad intelectual te permite impedir que otras quieran o la utilicen sin tu autorización. Lo que yo obtengo como derecho de propiedad intelectual es justamente este derecho para excluir a otras personas de que utilicen mi figura, mi elemento de propiedad intelectual sin mi autorización. Entonces, esto es muy importante. Además, facilita la comercialización, especialmente en aquellos negocios que te permiten o te piden certeza jurídica. De repente, queremos hacer estos negocios y a lo mejor que salga en una película de las que hace Emerson o en alguno de los negocios que Beatriz está promocionando, pero pues resulta que no hemos hecho nuestro trámite de protección. Y entonces, pues aquí el inversionista llega y te dice, aquí tengo ya $1 millón o $500,000. Y dices, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy apenas a hacer mi trámite de protección, que por cierto va a durar 3 meses, 1 mes, 6 meses. Pues en ese momento el empresario o el inversionista va a decir, ¿sabes qué? Pues no tengo tanto tiempo porque yo no puedo pagar mi dinero, me voy a otro lado. Entonces, es muy común en la comercialización que se pidan este tipo de certezas. Entonces, también es importante tenerla protegida y es uno de los beneficios. Y es también útil para aplicar a ciertas convocatorias, es de repente común en algunos de nuestros países latinoamericanos, que haya apoyos o ciertos incentivos que pueden ser tanto deducción de impuesto, no pago de impuesto o acceder a cierto fondo, y usualmente en estas circunstancias para que el gobierno pueda tener la certeza de que pues tú eres al que realmente merece ese apoyo, pues te pide una evidencia de que seas tú el titular. Y pues como se imaginan, estas convocatorias tienen cierta temporalidad y lo mismo, ¿no? Si dices, sabes que espérame tantito, voy a hacer el trámite y tardo, tiene cantidad de días, semanas o meses, bueno, pues se te va la oportunidad. Ahora, ¿qué características tiene la propiedad intelectual? Bueno, primero es que la protección de la mayoría de las figuras de propiedad intelectual solo tienen un límite territorial. Y entonces, si yo protejo mi marca en Uruguay, que es donde está la LADI, bueno, pues solo en teoría está protegida ahí. Si quiero comercializar en Colombia, bueno, tendría que ir a hacer mi trámite por allá. En el caso de derechos de autor, cambia el esquema, pero también es importante que ustedes consulten con un experto para ver cómo funciona en el caso de los derechos de autores y por qué si es viable de repente hacer ciertos trámites nacionales, aunque per se legalmente no hay una obligación en hacerlo. Otra característica muy común es que la propiedad intelectual puede ser utilizada por más de una persona a la vez, sin que se afecte la propiedad intelectual, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un libro que estoy leyendo, ¿no? Y este mismo libro lo puede tener Marisa allá en Suiza, en Ginebra, y lo pueden tener en Montevideo, donde está la LADI, y bueno, al final se puede utilizar la misma propiedad intelectual en diferentes lugares al mismo tiempo sin que se afecte la propiedad intelectual. Y algo también muy importante es tener claro que la mayoría de los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia de protección.
Ahí va a depender del tipo de figura, inclusive en algunas figuras va a depender del tipo de determinación que la ley considera, ¿no? Entonces, para derechos de autor, por ejemplo, en el caso de los derechos patrimoniales, bueno, hay unos países que ponen que después de la vida del autor, a partir de que muere, la protección sigue durante ciertos años, que otros países es mayor o es menor, casi todos son menores, o al menos iguales, pero es diferente, ¿no? Entonces, es importante también tener muy en claro cuáles son las vigencias. ¿Qué puedo hacer con mis derechos de propiedad intelectual? Bueno, hay tres grandes actividades que pudiesen realizar con sus derechos de propiedad intelectual. Por un lado está la opción de una explotación propia que es muy común dentro del universo de la economía creativa, que se trate de este caso, ¿no? Que es donde ustedes mismos se encargan de explotar comercialmente sus productos o sus servicios creativos. Pero puede darse el caso en el que ustedes crean y son otros los que están explotando su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se transfieren los derechos o la titularidad de los derechos y ustedes reciben un pago por esta transmisión. Y obviamente detrás de esto es lo ideal y es lo común, que haya previamente un registro donde tengamos esa titularidad, demostrar esa titularidad y yo le doy a una persona este derecho para que utilice o explote comercialmente, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de transferencia, como el caso de Harry Potter, puede ser una transferencia parcial, por ejemplo, solo para Honduras, pero no para Uruguay y para México, o puede ser una también parcial respecto a lo que se puede hacer, volvemos al tema de Harry Potter, a ti te doy la licencia para videojuegos, pero a Emerson le voy a dar la licencia para que haga películas, y así sucesivamente. Y por último es la explotación a través de otros. Entonces, en este caso, se licencian los derechos para que alguien más sea el que realice esa explotación, ¿no? Entonces, pueden igual hacer una licencia de todos o solo algunos derechos. También puede ser una licencia territorial, por ejemplo, solo aplicable al territorio X o Y. Entonces, la diferencia entre de otros y a través de otros es que en de otros yo ya cedí todos los derechos patrimoniales o económicos y entonces a mí me dieron un pago y básicamente la titularidad y las decisiones futuras sobre esa figura de propiedad intelectual y esa creación ya no es mía, sino ya es de esta persona. Y en este caso la explotación a través de otros es yo mantengo la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de mis creaciones, pero alguien más se encarga de realizar esa explotación. Pero al final, cuando acabe esa licencia, estos derechos regresan a mí. ¿Sale? Y bueno, ya para ir terminando, algo que yo les sugiero y promuevo de manera reiterada es buscar esta transversalidad. Muy alineado a lo que comentó Beatriz, esta colaboración. Es muy común que dentro del mundo de la economía creativa a veces esté todo muy sesgado, ¿no? Diseñadores con diseñadores, guionistas con guionistas, pero ¿qué pasa si empezamos a hacer este trabajo transversal que cada vez está volviendo más común en unos sectores más que en otros? Por ejemplo, en el área de videojuegos, hoy es ya muy común que se apoyen en el caso de inteligencia artificial para generar ciertos escenarios. Y pues bueno, ahí hay esta colaboración con programadores, de manera que tanto el guionista como el director del videojuego le dice al programador qué tipo de características tiene entonces, que necesita para su escena, y ahí empiezan a haber colaboraciones. Y pues bueno, uno de estos ejemplos de colaboración es, si se acuerdan varios de ustedes, tal vez, este escenario en el que Michael Jackson se agacha 45 grados y pues bueno, es muy común que al día de hoy todavía se escucha que no se sabe cuál era el secreto de Michael Jackson para hacer este tipo de trucos, ¿no? Y pues bueno, con sorpresa les digo que esto se trata de una invención creativa. Resulta que hay una patente en la que Michael Jackson es uno de los 3 inventores, donde él explica cómo funciona este paso de acá y en el que él es el titular de estos derechos de propiedad intelectual. Y así como podemos encontrar otras patentes de James Cameron también, en donde
para muchas de sus películas, pues la tecnología no le daba una solución, la tecnología existente, y entonces dijo, oye, yo quiero hacer una escena, unas tomas con tales y cuales características, pero no hay manera. Bueno, pues hay de dos, o no haces la toma, o tú creas los inventos que te permitan hacer esas tomas que tú quieres. Y él optó por esta segunda opción. Creó inventos, inventó cosas que le permitieron o le han permitido realizar ciertas tomas, ciertas escenas que de otra forma no hubiesen sucedido. Entonces, pues bueno, para terminar, les voy a compartir aquí en el chat 3 links. El primero es esta guía básica de elementos a considerar para iniciar un negocio en la economía creativa, en el que presento cierta información general, reglas generales, que si bien son generales, pueden servir como guía también para muchas de las pymes y de los emprendedores creativos. Otro es esta guía muy reciente sobre elementos de propiedad intelectual, que si bien está muy enfocado a Honduras, al final hay muchos ejemplos y muchos datos que pueden ser útiles básicamente para todos los países miembros de la LADI, ¿no? Entonces creo que esto también puede ser útiles, ejemplos de cómo monetizar. Y por último, este libro, que si bien creo que para los creativos y los MIPYMES, el primer capítulo es el que será de mayor interés, por los ejemplos que ahí propongo de cómo se utiliza la propiedad intelectual de manera transversal, etcétera, etcétera, pero también en la parte de políticas públicas hay algunos ejemplos que pueden ser de utilidad, sobre todo de referencia de cómo ya se está utilizando la inteligencia artificial dentro del mundo de la economía creativa. Y pues bueno, si ustedes lo comparten también con algunos de los tomadores de decisión, este segundo y tercer capítulo puede ser de gran utilidad para el diseño y la implementación de políticas públicas dentro de este sector. Y pues bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos y felicidades a la LADI por organizar este evento. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Esteban Santamaría, por su presentación. A continuación, para hablar de la mujer y las industrias creativas, tiene la palabra Sofía Palamarchuk, directora de Abstracta y cofundadora y directora ejecutiva de Aptim. Muchas gracias por la presentación, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, les pido si me pueden confirmar cuando estén viendo bien. Podemos verla perfecto, Sofía, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, en este tiempo que tengo, como comentaban, mi rol hoy implica estar involucrada como directora en 2 empresas dentro de lo que es la industria de las TICs. Yo soy uruguaya, nací en Montevideo, y un poco lo que les traigo hoy es mi historia de vida, en particular estos últimos 10 años que he estado involucrada y trabajando en la industria de las TICs, dentro de lo que son las industrias creativas. Y una de las cosas que les quería traer hoy es algo que yo estoy convencida, y es que los grandes cambios en el mundo se generan cuando empoderamos a las mujeres. Como comentaba, yo hace 10 años estoy trabajando en la industria de las TICs y he vivido en primera persona lo que podemos lograr cuando contamos con mujeres en nuestros equipos, en particular dentro de una industria en la que yo me desarrollé, donde somos minoría aún las mujeres. Por suerte ha cambiado a lo largo del tiempo, pero aún seguimos siendo minoría en los equipos, tanto los equipos técnicos como los no técnicos, tanto en América Latina como en otros continentes. Y por otro lado, no solo lo que podemos lograr cuando tenemos mujeres o contamos con mujeres en los equipos, sino también mujeres empoderadas. Y eso es un poco una idea que les quería traer hoy, un mensaje de por qué es tan importante empoderar a las mujeres. Yo defino a las mujeres empoderadas como mujeres que son valientes, auténticas, divertidas, libres, mujeres que reciben y que dan desde un lugar de abundancia, de alegría. Yo me identifico mucho como una mujer empoderada. Siento que parte de ser una mujer empoderada es poder conectar con nuestra pasión, con nuestro propósito, y lograr todo esto sin dejar de ser mujeres. Yo creo que las mujeres traemos muchas características y beneficios a los equipos, desde nuestros puntos de vista distintos, y podemos realmente generar y crear
tecnología de punta y que es súper importante nuestra participación. Entonces hoy brevemente le voy a contar mi historia como mujer empoderada dentro de la industria de las TICs, qué desafíos... Déjame ver porque tengo que mover. Creo que está Esteban, ahí está, gracias. ¿Qué desafíos y qué experiencias pasé que les puedo compartir a ustedes? No solo a las mujeres que estén hoy presentes de distintos lugares de América Latina, sino también a los hombres que hoy tal vez estén buscando hacer crecer sus empresas, y bueno, y cómo también poder contar con mujeres puede ayudarlos en este camino. Yo conocí muchas mujeres en estos años que me han también ayudado, muchos hombres que me han empoderado, y bueno, y de nuevo, mi interés de hoy es poder transmitirles qué importante es que las mujeres seamos parte de la revolución tecnológica que está cambiando hoy el mundo del empleo, por temas de inteligencia artificial, como todos ya deben estar bastante al tanto. Y bueno, y comenzando ya con mi historia, esta es la historia de una niña tímida, pero de fuerte carácter, que sin saberlo la vida me estaba preparando para trabajar en varios roles que nunca me imaginé. Esta soy yo con 5 años, como les comenté, yo nací en Montevideo, Uruguay, fue una escuela pública. Esta es una foto de mi primer día de jardín. ¿Y qué piensan que quería hacer cuando yo era pequeña? Bueno, quería hacer muchas cosas. Tenía, digamos, mujeres desde mi familia, vecinas, amigas, que tenían distintos roles. Lo que nunca me imaginé es que iba a ser CEO o directora ejecutiva. Primero porque no sabía lo que era, tampoco conocía mujeres que tuvieran ese rol, no sabía lo que hacían. Realmente nunca nadie me había hablado de ellas. Y yo creo que hoy, después de muchos años, hace mucho tiempo que desde esa foto, creo que hoy, de nuevo, por más que hemos las mujeres entrado en círculos que antes se nos hacían muy difíciles en las industrias creativas, creo que hoy aún necesitamos, y una de las cosas que más me gusta a mí compartir, es qué importante que son los modelos a seguir para nosotras las mujeres. Tener ejemplos de mujeres que hayan llegado a ciertos roles, a ciertos lugares, que nos ayuden y nos inspiren. Y también principalmente para las futuras generaciones de niñas que estén buscando una carrera o estén interesadas en saber y entender qué posibilidades existen. Y yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad, quienes hemos llegado a ciertos roles, el poder también compartir nuestra historia, y por eso hoy estoy aquí. Les voy a contar muy brevemente muchos años de trabajo y cómo me fue llevando, digamos, las situaciones y los desafíos a donde hoy estoy. Estas fotos de nuestra primera oficina en Abstracta. Como comentaron, yo hoy soy directora y parte de socia de Abstracta, que es una empresa uruguaya que nació hace 15 años, enfocada en dar servicios de calidad de software. Hoy tenemos también oficinas en varios países en América Latina. Y esta foto a mí me recuerda mucho cuál fue uno de los primeros desafíos que me enfrenté como mujer, que fue presentarme un llamado al cual no cumplía con todos los requisitos. Y esto yo creo que le ha pasado a muchas mujeres, que a veces tenemos como cierto temor a ni siquiera, en este caso, enviar nuestro currículum o pedir cierta ayuda, o hacer un pedido, digamos, a nuestro equipo, porque sentimos que no somos lo suficientemente buenas para esa posición, para ese cargo, para tomar ese desafío. En este momento yo había comenzado recién a estudiar mi tercer año de Ingeniería en Computación. Yo estudié en la Universidad de Ingeniería en Montevideo, en la UDELAR, y en el llamado específicamente yo recuerdo había muchas materias de las cuales pedían haber sido ya completadas, que yo no las había hecho aún. Y eso ya era algo que me generaba dudas si realmente aplicaba yo o no para ese llamado. Bueno, la realidad es que me animé, mandé mi currículum, me llamaron, tuve varias entrevistas,
y finalmente me contrataron. Me contrataron en un rol dentro de lo que es el área de testing de performance, que era algo que yo tampoco conocía, no sabía realmente lo que era testing y menos performance. O sea, apostaron a mí. Eso es un poco también la moraleja de esta historia. No era en base a mis conocimientos técnicos, no era en base a mi experiencia, porque también era mi primer trabajo dentro de la industria de las TICs, pero sí vieron cierto potencial y por eso me contrataron. En esos primeros años pasé por muchas situaciones de desafíos, en particular desafíos de ser, como a muchas mujeres les debe pasar, la única mujer en reuniones, en particular reuniones con contrapartes técnicas, ya que yo estaba trabajando mucho en proyectos en clientes donde teníamos que ir a las oficinas a trabajar con los equipos de ingeniería. De esos primeros años, algo que me ayudó muchísimo fue el equipo de Abstracta, que eran compañeros de trabajo, que siempre me apoyaron. Yo nunca me sentí en esos primeros años, siempre que miro hacia atrás, como que no era escuchada, como que no tenía importancia lo que yo decía, al contrario, se valoraba mucho lo que podía aportar, y yo estaba en modo de poder aprender lo máximo que podía, y en ese sentido me apoyaron mucho. Éramos 9 personas cuando yo ingresé en la empresa, de las cuales 3 eran los fundadores, y yo era la segunda mujer que ingresaba y la primera en un rol técnico dentro del área de testing. Así que también eso había sido un cambio para el equipo que venía trabajando en esa área. Con el tiempo fui dándome cuenta de que la parte técnica no era lo que realmente más me apasionaba, sino que me interesaba mucho más entender cómo los clientes nos contrataban, qué necesidades tenían, cómo resolvíamos los problemas, etcétera, etcétera. Y fui cambiándome a un rol comercial. También el equipo comercial en ese momento era muy pequeño, en Abstracta. Comencé a ir a reuniones con clientes en Uruguay, como a practicar, si se quiere, en la cancha. Y con el tiempo logré también alinear una necesidad que yo tenía, que era viajar. A mí me encantaba viajar en esa época. Venía también de haberme tomado un año sabático en la universidad para vivir en el exterior. Y por otro lado, la necesidad que tenía en ese momento la empresa o la idea de poder lanzar nuestros servicios en un mercado nuevo, particularmente en Estados Unidos, y poder, en cierto sentido, exportar desde Uruguay servicios de software a empresas que estén en Silicon Valley. Yo comencé a viajar en el 2014, en el 2015 ya estuve mucho tiempo, o pasé mucho tiempo visitando clientes, haciendo reuniones con empresas. En ese momento yo tenía 25 años, era muy novata para el rol. Y ahí tuve muchas experiencias buenas y desafíos que realmente me sacaron mucho de mi zona de confort, entre las cuales tuve muchos eventos, tuve que hacer presentaciones en inglés, bueno, no es mi idioma, no es mi lengua madre. Conocí muchas personas que me impulsaron, tuve también muchas situaciones donde no me sentía tan segura de mí misma. Creo que todo eso a varios nos pasa, pero en particular a las mujeres hay algo que yo en su momento no sabía cómo describirlo. Creo que estos últimos años se ha hecho mucho más, se ha hablado mucho más del tema, y para mí está súper claro, que es esta idea del síndrome del impostor o de la impostora, ¿no? Durante esos años donde yo estaba lejos de mi país, de mi familia, de mi equipo incluso, porque yo era la única persona que viajaba, sentí muchas veces que no era lo suficientemente buena. Era muy joven, era mujer, y además estaba reuniéndome o hablando de temas técnicos y presentando a nuestra empresa, y bueno, incluso ahí era también mucho presentar a Uruguay y a América Latina como una opción para desarrollar y hacer pruebas de software. Recuerdo mucho que me preguntaban por qué ustedes y no esta empresa en India, que yo ya estoy trabajando. Entonces ahí tuve que cambiar mucho también mi forma de presentarnos, no solo como Sofía, y que soy ingeniera, sino realmente como una empresa, un país, un continente que tiene muchísima gente capaz, y que en ese momento yo me sentía como que yo era la cara visible, ¿no? Yo era la que tenía que, en cierto sentido,
convencer a estos equipos de empresas enormes. Muchos eran CTOs, equipos, digamos, en varias situaciones me volví a sentir como esos primeros años donde era la única mujer en esa sala. Y esas experiencias, que de nuevo tuve muchos momentos donde me sentía que en realidad estaba haciendo, literalmente sentía que estaba haciendo una locura. Creo que el ser joven me ayudó a ser un poco inconsciente también, viéndolo un poco en retrospectiva hoy. Pero es esta idea del síndrome del impostor me sucedió muchísimo. Que por otro lado me sirvió para crecer y para afrontar nuevos desafíos que tomé los años siguientes y que me permitieron llegar, ya 10 años después de que la empresa se fundó, a ser socia hoy de Abstracta. Parte porque mis socios, que están aquí en esta foto, fueron quienes me apoyaron muchos en esos primeros años y me impulsaron a tomar más desafíos, siempre sabiendo de que tenía un respaldo. Por más de que estaba lejos, por más de que a veces era la única en la sala que era mujer, siempre tuve ese apoyo de mis socios, y por eso creo que es muy importante para todos los hombres que estén ahí presentes, que tengan, que sepan de que cómo ustedes también pueden apoyar, empoderar a las mujeres de sus equipos. Hoy Abstracta tiene 120 empleados, estamos en 5 países distintos, tenemos oficinas en Uruguay, en Chile, estamos buscando también expandirnos en otros países de América Latina, y tenemos mucho foco en exportar software, en particular servicios de calidad de software, a Estados Unidos, como muchas otras empresas de América Latina que están buscando también, generando alianzas con partners en otros países, que podamos, un poco como decían en algunas conversaciones anteriores, que nos vean como un bloque y como un mercado donde realmente hay mucho talento muy bueno, y que además tenemos muchas ventajas, ¿no? Diferencia horaria, similitudes culturales, etcétera, etcétera. Yo creo que también parte del éxito de Abstracta, de este crecimiento que hemos tenido desde esos 9 empleados que éramos cuando yo comencé, y ahora somos ya más de 120, es el haber empoderado mujeres en el equipo. Hoy un 60% del equipo, del C-suite o el equipo de gerentes dentro de Abstracta son mujeres. Y esto ha sido algo que no fue de casualidad, ha sido algo que realmente se ha impulsado a lo largo de los años. Yo soy un ejemplo, hay muchas otras mujeres que también han recorrido un camino de comenzar a trabajar en roles más de aprendiz o junior, y han logrado llegar a estar en roles hoy de liderazgo dentro de la empresa. Y para ir ya cerrando un poco, les quería compartir qué aprendizajes, o algunos aprendizajes de estos últimos 10 años, de esta historia brevemente que les he contado. Estos aprendizajes realmente aplican a cualquier persona que hoy esté trabajando en un equipo, o que sea líder, o que tenga su propia empresa y esté buscando también crecer. El primer aprendizaje es relacionado a los que venía comentando también del síndrome del impostor, el desbloquear nuestro potencial. A mí me pasó durante muchos años que a veces los límites o las trabas me las ponía yo misma. Un poco yo lo pienso como el enfrentar nuestros propios demonios internos, ¿no? Esa voz interna que nos dice no somos capaces, no podemos, es muy difícil. Bueno, eso yo creo que es también un viaje interno y un trabajo que tenemos que hacer todos, no solo las mujeres, pero en especial las mujeres, porque yo he hablado de esto con muchas colegas y creo que obviamente cómo nos hemos criado, la sociedad en la que vivimos, en especial en América Latina, creo que muchas veces nos hacen no sentir la confianza suficiente como para tomar nuevos desafíos, o como para sentirnos que realmente podemos hacer ese trabajo, que somos lo suficientemente buenas. Entonces mi mensaje aquí es, no nos limitemos nosotras, busquemos nuestro potencial y bueno, no tengamos miedo tampoco de salir de nuestra zona de confort. El segundo aprendizaje, y esto me ha pasado mucho, es el entender de que en nuestro crecimiento, ya sea como empresarias, como ingenieras, dependiendo del rol que tomemos, vamos a tener
momentos donde fracasemos, momentos donde nos rechacen. A mí me ha rechazado muchísimo desde inversores, desde personas que quería contratar y no aceptaron la oferta, bueno, clientes, etcétera, etcétera. Yo lo veo un poco como, o sea, este trayecto, como o estamos avanzando y logrando sus objetivos y teniendo como ganando, digamos, como pequeños wins, o en el caso que no estemos, estamos aprendiendo, ¿no? De todo aprendemos. Y un poco verlo así, yo creo que también nos empodera, nos ayuda a tomar ciertas decisiones, arriesgarnos un poco más. Por ejemplo, en nuestro caso fue un poco eso, fue decir, bueno, queremos, sin tener ningún conocimiento realmente previo del mercado de Estados Unidos, nos lanzamos a aprender y también volver a compartir esos aprendizajes con otras empresas de nuestro mismo ecosistema, empresas en su momento estaban en Uruguay, que estaban transitando ese mismo camino. Entonces yo creo que esto también de tomar los aprendizajes como fracasos ayuda mucho a otros que estén o que vayan a seguir ese camino que nosotros ya lo hicimos, y poder compartir esos aprendizajes me parece súper importante. Otro de las áreas que yo lo tomo siempre como un aprendizaje es el tema del liderazgo. Creo que como líderes tenemos también que dar el ejemplo, tanto el ejemplo con nuestro comportamiento, comportamientos que nosotros queremos ver en nuestros equipos, que seamos modelos a seguir. Y por otro lado, el liderar no se trata de tener poder, no se trata del estatus que nos da ese rol, sino realmente yo lo he vivido y es servir a los otros. Yo creo que un líder es su trabajo, servir a su equipo, servir a la comunidad en la cual hoy es líder, y así también clientes, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que aprendí, y esto muy relacionado también al área más de nuestros negocios, de nuestras empresas, es no enfocarnos tanto en ganar dinero, sino en crear valor. Yo creo que si nos enfocamos en crear valor, el dinero viene, el dinero va a seguir. Y eso de nuevo aplica a cualquier industria, cualquier producto o servicio que hoy busquemos comercializar. El foco en generar valor hace de que realmente estemos generando digamos, un cambio, aportando valor y generando un cambio en nuestro entorno, en la sociedad, en nuestros clientes, y que luego obviamente alguien va a pagar por ese valor, porque lo necesitamos, pero creo que cambia un poco también cómo pensamos en los negocios. Otro de los aprendizajes, que esto para mí ha sido clave, y lo he mencionado en este tiempo de estos años que les comenté, es las personas de las que nos rodeamos. Y yo creo que aquí tenemos nosotros también la opción de elegir con quién queremos pasar tiempo, con quién no. Y yo creo que tenemos que rodearnos de personas que no sean solo mentores, en particular esos primeros años, personas que ya han hecho ese camino que nosotros queremos hacer, buscarlas, contactarlas, un poco como les decía, salir un poco de nuestra zona de confort y mandar ese mensaje, mensaje de conexión en LinkedIn a personas que admiramos y que entendemos que podemos aprender de ellas. Y por otro lado, personas que nos valoren por quiénes somos y no solo por lo que sabemos. A mí me pasó muchas veces que yo no estaba preparada para ese nuevo rol, tenía mucho para aprender, pero me dieron oportunidades o vieron algo en mí que valoraron por quien yo era y por mi potencial. Y eso para mí es súper importante, tanto para aquellos aquí que hoy tienen rol más de mentores, como aquellas mujeres y hombres que estén buscando crear esa red de mentores. Bien, buscar entender es súper importante de quiénes nos rodeamos, y eso nos va a ayudar muchísimo en este camino. Y por último, volviendo al mensaje inicial, para mí es súper importante empoderar a las mujeres para que nuestra industria crezca, para que nuestro continente crezca. Y yo lo aprendí en la práctica, teniendo mujeres en nuestros equipos, tomando yo ciertos desafíos y luego también compartiéndolo con otras mujeres que estaban haciendo el mismo camino. Y esto es súper importante no solo para hacer crecer la industria, sino que yo creo que aporta a la sociedad toda. Y bueno, para ir cerrando, estoy convencida que los mayores cambios que se vienen estos próximos años van a ser consecuencia directa
del empoderamiento de las mujeres. Y mi invitación es que cada uno de ustedes desde su lugar sean modelos a seguir y que además apoyen a aquellas mujeres que estén hoy en sus equipos, que les den oportunidades, que les den feedback. Para mí eso es súper importante también, que a todas logremos también tener apoyo en los momentos que necesitamos más, que nos digan qué podemos hacer para mejorar, para crecer, para lograr lo que queremos, y que todos podemos ser parte de este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por su intervención. A continuación, damos paso a Jorge Llosa, jefe del Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad de la ALADI, quien guiará esta instancia de networking. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañaron el día de hoy. Como cierre de nuestro primer día de la Semana de Industrias Creativas en lo que es referente a la parte de, vamos a decir, conferencias, el día de hoy tenemos planificada una sesión de networking que aproximadamente se extenderá por unos 30 a 40 minutos como máximo, ¿sí? En breve van a poder acceder desde la parte inferior de las salas, normalmente donde están los 3 puntos, ¿no? A diferentes salas para que ustedes puedan hacer una sesión de networking. Este networking funcionará de la siguiente manera. Habrán 3 salas, de acuerdo a las 3 temáticas que están priorizadas dentro de la presente Semana de Industrias Creativas, para los cuales ustedes van a poder escoger entre la sala de SBC, Servicios Basados en Conocimientos y TICs, van a poder entrar a las de servicios audiovisuales o a las de servicios profesionales, ¿no? Entrando a esas 3 salas, va a haber un moderador de la LADI, un funcionario de la LADI, quien les va a guiar cómo ustedes van a poder presentar su empresa, su negocio, quiénes son ustedes como persona, compartir sus contactos y poder continuar en todo caso de ser de interés lo que escuchen dentro de las salas, ¿sí? De manera privada entre ustedes y los contactos que consideren pertinente. De esta manera, en 30 a 40 minutos estaremos volviendo a las salas, a esta sala principal para hacer el cierre. Sin embargo, ya no habrá opciones para continuar haciendo consultas o preguntas. Así que en este momento yo sí me quisiera despedir de los panelistas del día de hoy, agradecer su participación, ¿sí? Y además por todo el apoyo que están brindando en particular a la industria creativa, que creemos que es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de la misma. Así que los invitamos a seleccionar la sala que ustedes consideren pertinente y que también nos acompañen el día de mañana al segundo día de conferencias, ¿sí? Y además con un evento también que es el taller de conexión empresarial para que conozcan las herramientas digitales que la LADI les puede proponer para su utilización también en este ámbito del comercio internacional. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en las salas. Gracias a todos. Que tengan ustedes una buena jornada. Saludos desde Montevideo.